por darnos aire, hablamos de manera que nadie nos entienda y así somos importantes. Es la ridiculez más grande, pero es así. Pedirle al Señor hablar, hacer una reflexión que voy a hablar de espiritualidad y de teología y por lo tanto tiene algo de retiro. Y yo hablo de mi experiencia, yo lo que digo lo creo. Yo tuve una experiencia como sacerdote joven, eh, una experiencia que a mí me marcó mucho. Murió mi madre, yo la quería entrañablemente y ella también. Eh, Me avisaron, fui al lugar donde ella había muerto de improviso, sin estar enferma, estaba todavía sobre una cama sin haber sido puesta en la urna y me dejaron solo en esa sala. Y yo tuve ahí una experiencia de esas que te marcan la vida, porque me hice una pregunta radical. ¿Tú crees o no crees? ¿Tú hablas de aquí para afuera o cuando llegue el golpe tú crees? Fue una, esas experiencias de adentro, y yo le agradezco a Dios que pude decirle con sencillez, te creo, Señor. Y eso ha marcado mi vida, y algo de eso quiero compartirlo muy sencillamente. Eh, Estamos hablando de educación. El peligro tan grande hoy día es que cuando uno habla de educación lo reduce a ciencia transmitida y por lo tanto a métodos pedagógicos. Yo fui rector del colegio, ustedes no se imaginan cómo yo descubría a 5 cuadras de distancia aquellas profesoras o profesores que venían de escuelas normales, porque tenían vocación. Había algo creativo, de sacrificio, de vida puesta, que era más que metodologías y ciencia. No podemos descuidar metodología y ciencia, pero está el alma de la educación, que es la formación del alma. Y eso corresponde a ciertas experiencias que normalmente se transmiten por testimonio, sin palabras. Nosotros decíamos ayer que el proceso educativo sigue echando a la mochila, es llenando el corazón de un ser humano que nace con cierto vacío, que para vivir humanamente tiene que ser complementado por la cultura. En esa cultura hay cosas deformadas, ideologías que deben ser en el proceso educativo corregidas, pero se nos olvidamos a veces que en esa experiencia lo indispensable es generar experiencias. Parte de la cultura es transmitir experiencias. Eh, Nosotros sin darnos cuenta, por ejemplo, si yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio San Ignacio vino un niñito de cuarto básico, muy chico, llorando a mi oficina y me dijo, padre, ayúdeme por favor, mi familia se deshace, mis papás se van a separar. Interesante, una experiencia de que le temblaba el piso entero. Bueno, esa es una experiencia compartida por muchos jóvenes y parte de nuestro trabajo es sanar esas experiencias y sustituir por experiencias sólidas y fuertes, y de eso yo quiero conversar eh, de manera muy sencilla. Y me gustaría comenzar, en primer lugar, algo muy simple. Yo le doy gracias a Dios que nos toca ser educadores dentro de la iglesia después del concilio. Yo soy una persona que hizo el tránsito mucho mayor de la antigua iglesia a la nueva, de la antigua orden religiosa, una disciplina religiosa que yo la aprendí en esta casa. Yo entré a ser religioso en esta casa. Como les dije, nos ponían sotana, el régimen, teníamos unas famosas reglas de la modestia, estupidez igual, no se imaginan ustedes, eh, que tal vez tenían algo de bueno, pero que el religioso no podía subir de a dos en dos las escaleras, tenía que ser de a uno en uno para que uno pudiera irradiar santidad, la santidad puesta en tontera. Yo se lo dije muchas veces, se nos propuso un ideal entre comillas de perfección. Cosa más peligrosa no existe. Si hay alguien desagradable y pesado, son los perfectos.
Eh, yo alguna vez fui a casa de hermanas religiosas y les dije, aquí me falta que haya algo de desorden, por favor. En la, en la portería todo ordenado, todo en una hebra, ni una brizna de polvo, ni nada. La vida es más rica. Y curioso, Jesús habló de la perfección, pero si ustedes se dan cuenta cuando nos dijo sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, muchos lo entendieron, tengamos una regla y cumplirla entera. Jesús no habló de eso. Le preguntaron, ¿cómo vas tú a comer con publicanos y con pecadores? ¿Cómo es posible que hagas esto? Y Jesús dice, pero si Dios es misericordioso y hace llover sobre justos y pecadores, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O sea, sean misericordiosos, sean bondadosos. Es una experiencia de una validez hoy día. Y entonces, al revés, yo creo que una iglesia nos mostraba constituciones, reglas. Había un libro que yo estudié cuando iba a hacer mis votos, el culto de la regla. O sea, cumplir la regla religiosa a la perfección. Y probablemente no me faltaba nada salvo la caridad profunda. Y eso, bonito, y me pasa un poquito como la madre Angélica Arnoux. La madre Angélica Arnoux fue la directora de Port Royal en el siglo XVII en Francia con los famosos jansenistas. Era una mujer dura, virtuosa, y se decía de ella que era, y de las monjas de Port Royal, que eran puras como ángeles y orgullosas como demonios. Yo hubiera preferido que fueran un poquito menos puras y más humildes. Pero en fin, nos toca el privilegio de haber hecho el paso de una iglesia a otra y eso ha tenido muchos problemas. ¿Y cuáles son las tres grandes intuiciones del concilio que tienen que aparecer de alguna manera en nuestra educación? Y yo estuve en Roma en parte cuando comenzó el concilio y fue muy impresionante porque se había preparado los esquemas teológicos. Y el primer gesto del concilio fue decir, no nos gusta lo que se preparó. ¿Para qué le digo? La gente más conservadora quedó escandalizada. Esto es una ofensa al Papa. ¿Qué ofensa al Papa? Porque creían que el Papa había preparado, claro, había preparado él, pero se había llamado a un concilio que quería conocer la opinión de la Iglesia y de los obispos, que eran responsables. Y se había hecho un esquema sobre la Iglesia en base a que estaba la descripción del Papa y su ministerio, los sacerdotes, los laicos, una pirámide muy bien construida. Y el concilio dijo, no, vamos a poner primero un capítulo que nos toque a todos por igual, al Papa, al obispo, al sacerdote, al laico y al religioso. Vamos a hablar del pueblo de Dios. Y esto tiene connotaciones muy notables desde el punto de vista, tú eres tan sacerdote como yo, tú eres tan ministro como yo, eres tan responsable de la iglesia como el Papa. Es un cambio de perspectiva que es impresionante. Si hoy día estamos aquí y hay religiosos, religiosas, laicos, es porque formamos una comunidad ministerial donde las responsabilidades las compartimos. Y por eso que el concilio insistió en la idea de comunidad. Y ojalá que en los colegios, en los lugares ustedes logren generar una comunidad corresponsable, donde una autoridad no está puesta para imponerse, sino para servir y para crear ese consenso. Consecuencias de eso fueron muy grandes. Se cambió del latín al castellano, a los idiomas vernáculos para que entendiéramos. Esa es una primera, no quiero detenerme porque estamos aquí en parte porque estamos cumpliendo una nueva visión de iglesia y que tenemos que asumirla. Segunda visión que a mí me parece fundamental, en el documento Lumen Gentium sobre la iglesia comienza con una frase que es
revolucionaria cuando se entiende. La iglesia es un instrumento, es un sacramento, es un signo. ¿Para qué? Para la unión de todos los hombres entre sí y la unión con Dios. Esto parece muy sencillo, pero ¿qué es lo que? La iglesia no es centrípeta, no tiene que meterse al ombligo como nos hablaba el Papa y se lo decía Don Orione. La iglesia tiene que mirar dónde hay necesidades, dónde puede servir, cómo sale de sí misma al mundo. Es una cosa maravillosa y en ese texto, poco después, tiene que interpretar una cosa que era muy peligrosa. En el dogma católico se dice extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. El concilio dijo, ¿sabes que la iglesia no es solo los muros del templo y de la iglesia? Donde hay buena voluntad, donde hay gente honesta, donde hay gente que busca, están las semillas de Dios trabajando. Es lo de San Ireneo, la semina verbi, las semillas del verbo no están solo en la iglesia, están en los partidos políticos, en otros colegios y en donde hay alguien de buena voluntad buscando. Y además, algo que es muy lindo, nemo tam exper veritatis, nadie está tan apartado de la verdad que no tenga algo de verdad. Entonces me obliga a salir a buscar esas semillas de verdad que están aún en los errores más grandes. Y entonces es una actitud de no mirarme a mí, sino mirar dónde hay necesidad, dónde puedo salir yo a servir. Y esa es la iglesia que nos pide por favor el concilio que nosotros cumplamos. Sensibilidad para el mundo y para las necesidades de hoy. Hay un tercer elemento clave en el concilio que a mí me gustaría que ojalá también se reflejara en nuestra pedagogía. Descubrimos la palabra de Dios. Esas estupideces como somos los seres humanos cuando peleamos con otro, afirmamos mi idea y no pongo la verdad. Peleamos con los protestantes y los protestantes insistían en la palabra de Dios, nosotros insistimos en el valor de los sacramentos. Y llegamos a cuando yo era joven, a uno tengo que ir a misa, padre, ¿desde qué momento vale la misa? Como había que ir el día domingo, vale la misa desde el momento, si tú llegas atrasado no importa con tal que llegues al momento del ofertorio. No importa que no escuches la palabra de Dios, eso es una aberración cristiana. Y el concilio dijo, no, la misa tiene esos dos momentos, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento, y nos hizo descubrir la palabra. En mi casa, que éramos cristianos, nunca leímos la Biblia, y en la iglesia nos leían la Biblia en latín, que no entendíamos ni pío. Ese cambio es muy importante porque te obliga a discernir y a empaparte de los criterios de Dios, Bueno, con ese trasfondo, yo quisiera dar un paso más en este ambiente conciliar. Y yo voy a tocar en lo fundamental tres cosas. La primera, una cosa como habiendo sido rector de un colegio, siendo ustedes responsables de educación, es proponerles como parte del ministerio algo que hoy día se descuida absolutamente. Es la gestión del carisma. A ver, hoy día hay cada vez más como el modelo de organización en una cultura económica, como hablaba ayer yo, son las empresas económicas. Es impresionante cómo estamos gestionando hasta las órdenes religiosas. Estamos gestionando las universidades, los colegios, con los criterios de racionalidad que impone la industria. Primero que nada, yo le digo, porque voy a hablar con mucha franqueza con relación a la compañía o a mi visión hoy día como rector. Yo soy rector, tenemos plan estratégico, tenemos planes de desarrollo copiados literalmente de los sistemas empresariales.
Y yo me doy cuenta que si hay algo novedoso en mi universidad, un relato, una cosa que vale la pena, en el fondo que tiene alma, que eso lo diferencia de otra institución. Y bueno, cuando a mí me piden, usted gestione la universidad, me dice, ¿cuál es la misión? La misión, igual como lo hacen las empresas, yo voy a lograr tales cosas, vamos a proponer qué indicadores de logros, y nadie me dice, tú como rector, ¿qué haces para que el último profesor esté entusiasmado con este proyecto? Llega el vicerrector administrativo y me dice, ¿sabe qué más? Hay que pedirle a los profesores que se queden 2 horas más el día viernes. Bueno, le vamos a dar un bono. Tú no le puedes decir al profesor que, porque hay niños que lo necesitan, que haga un sacrificio por lo bonito de la misión, no contra el pago. Es brutal, nos han metido en un asunto donde hasta la Compañía de Jesús tenemos puestos nuestros planes de desarrollo con el criterio con que se construye una empresa que tiene que producir más. Y se va a medir si produce más. Y eso es matar el nervio de lo que es una misión. Y me voy a detener en esto un momento. Si la palabra misión viene del latín mittere, que significa enviar. Cuando un empresario toma la palabra misión, se le olvida que se refiere a que alguien te eligió y te envía, sino que se dice la tarea a cumplir, que es un elemento, que es distinto. Lean ustedes todos los planes estratégicos de las empresas modernas en sus planes de desarrollo, dice misión y visión. Misión, esta empresa está para producir latas de cobre, de qué sé yo, de conserva, y servir a la comunidad con eso, muy bien, pero no, si usa la palabra misión, significa enviado, de misus, el enviado. Yo fui a una misión popular con chiquillos de la Universidad Católica hace algunos años, chiquillos generosos, buenos, y habían preparado todo, habían preparado los catecismos, habían preparado las visitas a las casas, actos de teatro, liturgias, perfecto. Y un día en la antorcha, en la reflexión antes de empezar la fiesta, como ustedes en la noche, yo les pregunté, a ver, esto es una misión, ¿quién los mandó a ustedes? Nadie. Yo vine voluntariamente aquí, sacrifico mis vacaciones, no me mandó nadie. Entonces les dije yo, qué curioso, el alma de lo que están haciendo es que Dios los eligió y le piden que lo ayude. Él les pide que lo ayude. Y nosotros los hemos preparado a ustedes en todo, en preparar obras de teatro, preparar canto, y olvidamos el origen de la misión, que es que Dios les pide por favor que lo ayuden en su trabajo, que se sientan enviados por alguien. Esto es muy importante en el magisterio, y yo aquí soy hijo de San Ignacio. Para entender la misión hay que entender la noción de instrumento. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Lo usa San Ignacio. Un buen instrumento, este es un instrumento que me sirve para escribir. Supone dos cosas este instrumento. Supone que tenga tinta y una punta, porque yo con el dedo solo no escribo. Pero supone otra cosa, que yo lo pueda tomar para que mis ideas pasen a través del instrumento y lleguen al papel. Esto es lo que se llama la causa instrumental. Cuando Miguel Ángel construyó la Pietà, usó un cincel. El cincel puede decir, toda la Pietà se debe gracias a mí. Sin mí, con la uña, Miguel Ángel no hubiera podido sacar de esa roca esa estatua maravillosa. El cincel lo hizo todo, pero gracias a que era duro, firme y filudo,
pero sobre todo a que Miguel Ángel lo pudo tomar y trabajar con él. Entonces yo soy un instrumento, tengo que tener todas las competencias humanas de simpatía, de lenguaje, de técnicas. Pero si estoy en una misión, me tengo que preparar para que Dios me agarre y pasen sus ideas a través mío. ¿Y cómo preparo? Entonces, qué desafío para los directores. ¿Cómo prepara a sus profesores? Yo recibo centenares de profesores que entran a la universidad a enseñar. ¿Cómo hago yo para transmitirles que tengan un sueño, que tengan una misión, que compartimos juntos, que podemos hacer algo que unidos valga la pena, el aporte que podemos hacer a este país? Pero con los intelectuales lo más fregado que hay, llega un señor que tiene el título de doctor en sociología, anda a enseñarle tú. Él se la sabe toda, él de unas peleas, cuando ese mundo de intelectuales se encierra, me gustó la idea del encierro de la orden enferma. Qué peligroso es que uno se encierre en un grupito, un infierno, en la universidad que debería ser la zona donde la mirada amplia, mira usted los pequeños mundos, si me dijo, no me dijo, si me reconoció, me subió el cargo, cada departamento fácilmente es un hervidero de grillos y de pequeñeces. Nos falta una misión. Entonces, yo he hablado mucho eso de gestionar la misión y es muy interesante que ustedes vean cuál es el alma de sus instituciones. Están contentos trabajando ahí porque hay una misión trascendente. Esto me gustaría detenerme más, pero la cultura actual tiende a constituir la misión solo en una tarea cuando es una relación personal que tiene, yo estoy reproduciendo, si es un ministerio, estoy reproduciendo la más importante de las misiones, que es la que recibe Jesús de su Padre para salvar al ser humano. Y sobre esto voy a hablar enseguida porque me parece muy clave. Jesús, su Padre y la Trinidad mira a la humanidad y ve que hay sufrimiento, que hay dolor y dice salvemos al ser humano y manda a su Hijo. Y Hijo es un instrumento unido a su Padre, pero de que habló el lenguaje de los seres humanos, se hizo hombre, detectó, supone dos antenas, lo que nos pide el concilio, entender al hombre, tener su lenguaje, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora y gozar y bailar con el que baila. Y a la vez la antena que me une a Dios. Eso es lo que a mí me hace un magnífico instrumento. La humanidad profunda y por otro lado la profunda cercanía de Dios. Bueno, y esto me lleva a mí a un punto que es muy clave y quiero hablar un poco de la espiritualidad cristiana. Si hay algo que es propio, a ver si me entienden, por favor, porque voy a decir un disparate. Si hay algo que es propio del cristianismo es que es anti-espiritualista. Anti-espiritualista. La misión de Jesús, ¿cuál fue? No fue anda a sacar a los hombres de la tierra, sino métete en el corazón de la humanidad. Hoy día hablamos a menudo de espiritualidad, pero es una traducción platónica en que es espiritual el que pone los ojitos más blancos y anda como a 3 pisos del suelo. En cristianismo, el que vive conforme al Espíritu se hace carne. El Verbo se hizo carne por obra y gracia del Espíritu Santo. Vive la vida humana en plenitud. Se mete, goza cuando hay que gozar. Si se juega fútbol, se juega fútbol. Aquello de Santa Teresa tan bonito, cuando estaba con San Juan de Ávila, el viejo era austero, y Santa Teresa llena de humanidad y le sirvieron unas perdices. Y el San Juan de Ávila parece que se sintió un poco mal, como en este tiempo comer perdices nosotros. Deberíamos hacer penitencia, y Santa Teresa con ese sentido humano le dice, hombre, por Dios, cuando penitencia, penitencia, y cuando perdís, perdís.
Bueno, eso es interesante, es entender el cristianismo. El cristianismo es, tiene que conjugar algo que es muy diferente a todas las religiones. La mayoría de o las religiones en general es el esfuerzo del ser humano débil para unir fuerzas y subir hasta tocar la divinidad. Por eso que construye pirámides, se va a los altos de los cerros y hace un altar en el deseo desesperado de la debilidad de alcanzar a Dios. El cristianismo es exactamente al revés. Es Dios que baja. Y yo tengo que formarle al cristiano para que se abra al Señor, se abra la gracia. Esto es muy importante para nosotros porque esto es lleno, lleno de consecuencias. Yo, por ejemplo, le agradezco, no sé si lo dije ayer, creo que no lo dije, pero yo le tengo una devoción enorme a la Virgen. ¿Cómo no le voy a agradecer las bodas de Caná? Yo creo que no hablé ayer de las bodas de Caná. Si yo hubiera escrito San Juan con la formación que a mí me dieron, lo hubiera escrito de otra manera las bodas de Caná. Una fiesta de matrimonio, donde estaba la Virgen, los apóstoles y estaba Jesús. Y todos los comensales tomaron como carretoneros, porque se tomaron todo el vino que había. ¿Qué hubiera puesto yo en la mentalidad espiritualista en, en la boca de la Virgen? Se hubiera parado la Virgen y hubiera dicho, por favor no sigan tomando, porque eso corresponde a la visión piadosa, con los ojitos blancos y mirando al cielo. Y la Virgen les dice, no tienen vino. Es decir, que no se echa a perder la fiesta humana. Entonces, ¿qué distinto sería el mensaje de una iglesia que aparece como el fondo de lo más humano de lo humano? Bueno, y eso es Jesús. Yo he tenido discusiones con padres míos obispos, con un cardenal un día muy fuerte, porque me decía, la iglesia tiene que ser clara en su doctrina. Yo le digo, yo sí estoy de acuerdo. Decir la verdad y el que no quiere que se vaya, en eso no estoy de acuerdo. El primer mensaje de Jesús no es venir a ser profesor como nosotros, es salvar a la gente. Si hay alguien que sufre, yo lo tengo que salvar. ¿Cómo lo salvo? Es una pasión por salvar a los demás que me cambia, me hace vivir muy, muy hondamente. Bueno, esto creo que es extremadamente importante entenderlo, eh, porque es entender el cristianismo del cual de alguna manera un maestro es un gran apóstol de humanidad, eh, de generar en su grupo. Y esto creo que es interesante porque la misión que tenemos no es solo una tarea, es actuar en el modo como lo haría Jesús. Eh, Jesús comió como nosotros, jugó como nosotros, tuvo trabajo como nosotros, y lo interesante es preguntarse siempre qué haría Jesús si estuviera en mi lugar. No es solo una tarea, es el modo como se hacen las cosas. Y si es así, todo contribuye al servicio de Dios. A mí me gusta mucho Chesterton, un autor inglés convertido al catolicismo en el siglo XIX, y como era un humorista inglés tremendo, dice que él se convirtió al catolicismo porque los católicos tomábamos vino, y que se distinguen los países católicos porque hay vino. Entonces a los ingleses los dejaba como absolutamente desconcertados. Y él tiene varias novelas, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, solo hay una cosa necesaria, solo hay una cosa necesaria, todo. Lo demás es vanidad de vanidades. Y si hay una novela que a mí en esta casa la leí la primera vez y me cambió la vida, fue El hombre que sabía vivir, Man Alive. Es El hombre vida, y dos traducciones, o El hombre que sabía vivir. Narra en una especie de juicio
un juicio contra Inocencio Schmidt. Inocencio Schmidt es un señor alto, rubio, medio colorín, poco especial, que lo acusan de una serie de cosas. Lo acusan de ser polígamo, porque lo han descubierto que se casó varias veces. Lo acusan de querer matar a su profesor. Lo acusan de que es ladrón porque lo vieron entrando con una escalera por la ventana a una casa y porque vieron este pelo rojo y claro, nadie que no es ladrón entra por la ventana, por una escalera o a una casa por la ventana. Y en el juicio uno va descubriendo, Inocencio Schmidt era alumno de la Universidad de Cambridge y el profesor era esas personas que se llaman en filosofía nihilista. Nihil significa en latín nada. Esa gente que hubo en el siglo XIX, nada tiene sentido, todo es absurdo, venimos de la nada y vamos a la nada, esta vida es una porquería. Una visión nihilista que no logra hacer proyectos, sino que es muy negativa. Y entonces Inocencio Schmidt dice, me convenció este profesor. La vida es una porquería, me voy a matar. Pero voy a hacerle el enorme servicio a mi profesor, lo voy a matar primero a él. Porque como esto no vale la pena, ¿para qué sigue sufriendo este pobre hombre? Entonces va a la oficina del profesor y dice, señor, usted no sabe, le agradezco, me ha iluminado, si esto no vale la pena. Y le quiero ayudar a usted a liberarlo de esta porquería. Y el profesor se desespera y cae de rodillas y le dice, por favor, no hagas esto. Entonces ahí Inocencio Schmidt descubre que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es la profundidad. Y él le dice, ¿sabe? Yo voy a dedicar mi vida a recorrer el mundo para enseñar a la gente a vivir. Y el hombre que sabía vivir. Y entonces, claro, uno se va explicando en la segunda parte del libro, se casó varias veces y efectivamente se casó varias veces. Pero cuando uno analiza, se casó con la misma mujer. Porque resulta que se enamoró de ella, era una escolar de trenzas, y él fue lleno de amor, le hizo todo tipo de galanterías, y esta chiquilla se enamoró, y ella quedó perdidamente enamorada de él, se casaron. Pasó un año y ella lo recibía cada vez que llegaba a la fiesta, a la casa, pero con un cariño, estaba arreglada para recibirlo. Y curiosamente a los 3 años ya no se arreglaba, lo recibía con cachirulos hechos, y tampoco le preparaba cosas muy ricas. Entonces le dijo, ¿sabe qué más? Así no vale la pena. Vuélvete a tu casa, déjate las trenzas de nuevo y te voy a volver a conquistar. Esto son las locuras de Chesterton, pero a mí me ha pasado como cura lo que yo soñé en mi primera misa, y a veces después de 50 años de repente me pregunto, ¿habré dicho las palabras de la consagración? Porque la rutina nos aplasta, los amores se achican, el entusiasmo se apaga. Entonces vale la pena reencender la vida, reencendir. A lo mejor esta es una oportunidad única, el baile de ayer reenciende vocación, mucho más que lo que yo digo, mucho más, es releer la vida. Y por eso, por ejemplo, lo acusan de ser ladrón, y Inocencio Schmidt explica, no, si yo entré por la ventana, pero si ustedes saben, esa es mi casa. Lo que pasa es que llevaba 20 años entrando por la puerta y quería ver los muebles desde otro lado. Yo no sé si ustedes pasaban en mi casa, mi mamá de repente decidía cambiar y ponía el sillón acá y la otra, yo decía, qué bonito se ve, qué fantástico. Y uno descubría cuántas veces le pasa a uno. Porque yo vengo de una familia que vivió en la casa de los abuelos y pusimos casa cuando yo ya era muchacho. Y se compraron los cuadros, las alfombras y todos mirábamos y gozábamos. Después de 5 años uno entra a la casa y no mira nunca más el cuadro que colgó con tanto cariño.
Y uno piensa en usted, en su pieza, las cosas, como uno no goza lo que tiene. Los zapatos, sí, una maravilla los zapatos que yo tengo, que, que, que me protegen. Mi ropita, eh, agradecer la vida, es una cosa muy sencilla, pero tal vez los pobres tienen ese sentido de captar la vida mucho mejor que el que lo tiene todo. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir yo? El modo, un cristianismo verdadero es encarnado, nos hace enamorarnos de la existencia, del vivir. No se hace problemas por tonteras, etcétera. Y aquí eh, yo en esta visión de la encarnación, obviamente que hay que hacer un equilibrio porque también tenemos que expresarle a Dios que lo queremos. Pero hay de un cristianismo que se convierte en puros ritos. Hay de un cristianismo así. El, yo conocí hace poco a una señora que me dijo muy acongojada, me dijo, padre, yo tengo tanta pena y problema porque me aburre mucho el rosario. Entonces, ya a mí me ayuda el rosario, yo rezo siempre el rosario, me ayuda mucho. Pero comprendo, le dije, señora, ¿usted ha oído hablar de San Pedro Apóstol? Le dije, este cura está loco, ¿qué es lo que...? ¿Usted cree que San Pedro le rezó alguna vez en su vida el rosario? Y fue cristiano, y fue el primer papa. O sea, ubique las cosas para no destemplar. Si hay algo notable en el cristianismo, que San Mateo lo intuye, es que a la hora en que muere Jesucristo se rasga el velo del templo. Ustedes saben que el templo dividía lo sagrado de lo profano. Uno iba entrando, eran los patios, el patio de los gentiles, de las mujeres, de los judíos, los sacerdotes, y el Sancta Sanctorum, donde estaba el misterio de Dios, que solo una vez al año entraba el sacerdote y estaba cubierto con el velo. Cuando muere Jesús se rompe, porque Dios está aquí. Y Dios está cuando cocino. Cuando bailaban ayer, si bailaban bien, Dios está ahí. Y hay que gozarlo, hay que gozar. Yo cuando fui rector del colegio les decía a los chiquillos, si juegan fútbol, jueguen bien, porque vale como una oración si uno lo hace en la presencia de Dios y con Dios. Es una experiencia de vida muy profunda. Entonces, esto creo que es interesante, encarnarnos y, y yo, como decía ayer, estamos, a ver, me queda 5 minutos. Eh, y sí, el resto vamos a seguir después, así que como yo decía ayer, el mundo moderno nos propone ciertos ideales que son como en vacío, nos obliga a releer el Evangelio. Yo debo confesarles una experiencia vital. Tal vez con esto voy a terminar y con un puntito más. Yo estudié sociología, soy sociólogo, estudié en Lovaina, en un momento particularmente conflictivo, porque estuvo mayo del 88 en Francia, todas las universidades del mundo volaban. En América Latina había una especie de neoprofecía con el marxismo, la revolución cubana había entusiasmado. Aquí en Chile se produjo un fenómeno muy delicado. Todos los grupos cristianos se desilusionaron del gobierno, los más audaces del gobierno del presidente Frei, y pasaron a declararse marxistas. Fundaron el MAPU, fue una enorme conmoción. Y yo ahí, con toda honestidad, trabajé por fidelidad a mi vocación y todo, trabajé a fondo, me leí a Marx entero, me leí El Capital subrayado. Después, cuando llegué a Chile, me descubrí que todos los marxistas chilenos tenían idea de marxismo, habían leído a la Marta Harnecker, que es una especie de catecismo deslavado, pero nunca habían trabajado las fuentes, los escritos jóvenes. Bueno, me leí a Nietzsche,
Me leí la escuela de Frankfurt, con personas tan críticas como Adorno, y en un momento muy curioso yo sentí cierta vergüenza de hablar de Jesús con mis compañeros y con mis profesores. Yo dije, tú vas a perder tu vocación y tu fe. Volví a leer el Evangelio con avidez y con ojos limpios. Había estudiado crítica literaria, o sea, de alguna manera podía leer el Evangelio. Yo debo confesarles que si, así como les hablé del caso de mi madre, si hay un momento clave en mi vida, fue ese, porque volví a mis raíces. Yo tenía en mi casa, éramos 9 hermanos, además de mi madre había una señora, que nosotros en ese tiempo le decíamos mama. Hoy día en Chile le llaman nana. La mama, mi mamá María, es la mujer que a mí me enseñó a rezar, que me presentó la primera imagen de Dios. Una mujer campesina, pobre, limpia como el agua, transparente. Y yo, en medio de la Universidad de Lovaina, descubrí esa raíz profunda del Dios de los pobres, el sentido de mi vida, y releí el Evangelio. Y honestamente me reenamoré, me reenamoré. Y yo le agradezco siempre, siempre que puedo, yo hablo de mi vieja y querida Mamá María. Y cuando volví a Chile, después de muchos años, fui a un pueblito que está hacia el sur de Santiago, que se llama Chépica. Si yo dijera pueblito en Chépica me matan los chepicanos, pero en fin, era una ciudad pequeña, y fui al cementerio a darle gracias a mi Mamá María, porque en medio de los cambios, ir como a lo esencial que me reveló el Dios de los pobres, y un Dios encarnado que me enseñó a tratar con respeto a las personas, con respeto, a los pobres. Son cosas que son muy vitales. Bueno, y eso es parte de lo que de alguna manera tenemos que pensar y repensar para transmitir en medio de nuestros colegios a muchachos tremendamente carenciados en la cultura moderna, transmitirles una experiencia sólida y profunda de la cual yo quisiera en la segunda parte conversar. Voy a resumir lo dicho hasta ahora. Nosotros nos toca vivir un tiempo apasionante, a Dios gracias, nos toca vivir después del Concilio Vaticano, donde hemos releído el cristianismo como no la religión que nos saca del mundo, sino la que nos mete en el mundo. Es la religión de la encarnación. Si es eso verdad, tenemos que como comunidad, porque eso nos lo enseña el concilio, a trabajar juntos para presentar un rostro de Dios que se encarna. Si eso es verdad, todo es importante. A mí me río porque yo soy cura, pero me encanta cocinar, me encanta tocar guitarra, y creo que en ciertos ambientes yo he hecho más bien con la guitarra que con la misa. Es medio complicado decirlo, pero es verdad. Yo he tenido en mi casa comiendo, cuando yo vivía en una población, yo tuve a los presidentes de la República, senadores, los principales, periodistas del país, y yo les di de comer con mis manos, y eso fue más cristiano a veces que muchos rosarios. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a dar una imagen de la iglesia que vaya en esta línea? Y porque este es el modo de Jesús. Jesús rasgó el templo. A él le toca vivir en un momento muy complejo de la historia de Israel, y hay muchas esperas del Mesías, como hoy día. Están los celotes que quieren imponerlo por la fuerza, están los fariseos que lo quieren imponer por la ley. Hay que cumplir la ley, cumplir la ley. Está Juan Bautista, un hombre notable, pero que es apocalíptico. Viene el Señor ahora, viene y va a terminarse todo, el hacha está puesta en la raíz. Ay del que que lo pillen confesado, hay que pillarlo confesado. Y viene Jesucristo y se encarna, y dice: venga a nosotros tu reino, que venga el reino de Dios acá.
y se mete en la fila de los que van a bautizarse, donde estaban los pecadores, los publicanos, al medio de ellos, porque quiere que Dios venga a esta tierra. Y entra al agua, Juan Bautista no puede entender, y cuando está ahí lavándose en el agua donde se lavó toda la miseria humana, Dios dice, este es mi hijo. Así, así. Yo he contado muchas veces, y esta última anécdota, en Chile hay una palabra araucana que es la palabra piñén. Piñén es la mugre que se pega cuando uno no se lava, está el piñén. Nosotros éramos 9 hermanos, vivíamos en el campo y no había calentador eléctrico ni con gas. Se prendía con leña, 2 veces a la semana teníamos agua caliente. Llenaban la tina y nos bañaban a los 9 hermanos en la misma agua. Yo adoro a mis hermanos. Nos juntamos en el verano los que quedamos y gozamos. Y yo les he dicho muchas veces, nosotros nos queremos no tanto porque tenemos la misma sangre, sino porque nos bañamos en el mismo piñén. Bueno, Jesús se metió al agua de nuestra mugre, se metió ahí, no condenó, sino que salvó, se metió al agua donde se lavaba lo más sucio de lo sucio. Y entonces, qué bonito es poder repetir esa experiencia, qué desafío tan lindo, que en su clase el chiquillo más pobre, el chiquillo menos apreciado, el más feo, sabe que tiene a alguien incondicional que lo quiere salvar. Bueno, después, porque este es un ministerio, este es un regalo, y sobre esto vamos a profundizar después que ustedes mismos discuten y conversan. Amén.